Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y los invito a mirar las herejías del blasfemo y mentiroso Luis Toro, que está engañando a la humanidad. Un instrumento de Satanás para llevar las almas al tormento eterno, y especialmente a los que no leen la Biblia, que viene siendo la mayoría de los católicos. Es tan grande y tan profunda su desfachatez y su necedad, que se atreve a decir que él es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, quitándole el sacerdocio a nuestro Señor Jesucristo. Así de atrevido. También se atreve a decir, a burlarse de la palabra de Dios, diciendo que le quitaron sabiduría, sabiendo que la Escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los siervos de Dios para traer las Escrituras. Bendito el Señor. Y dice la palabra de Dios así vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. O sea que nadie tiene libertad. A nadie se le concede la osadía, el atrevimiento de interpretar la Escritura. Y luego dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 19 al 21. Y este Luis Toro, blasfemando, le añade a la palabra lo que le da la gana, le quita y le pone lo que le da la gana. Le tuerce la Biblia, la manipula, se burla de los católicos de una manera muy agresiva, no teniéndoles respeto, porque les miente en su propia cara con la misma Biblia. Atrevido a decir, a llamarle a María, dice siempre Virgen María, atrevido a decir que María siguió siendo virgen, que María no murió, También que María es la Madre de Dios, la esposa del Padre y la esposa del Espíritu Santo. Y que la Nueva Jerusalén es la madre de los católicos. La religión católica, la madre de los católicos. María, la madre de Jesús, la madre de los católicos y del mundo entero. La segunda Eva. Oye, todas las perversidades que habla.
que Eva no existió. Que Eva no existió. Que eso de los gigantes no es literal ni histórico. Es algo simbólico. Habla disparate y medio. Y ahora va a hablar del Espíritu Santo. Antes de que ponga los disparates que va a hablar Luis Toro, porque vamos a tratar de interpretar, de aclarar con la palabra de Dios. Antes de poner, quiero que se fijen una cosa. Quiero que se fijen, que escuchen lo que les voy a decir. Que Luis Toro no puede hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él no ha aceptado a Cristo todavía. Nadie que no ha aceptado a Cristo puede hablar del Espíritu Santo porque no tiene el Espíritu Santo. Por eso dijo Pedro, después que se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, cuando todos empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran, y allí también se encontraba María, la madre de Jesús, también recibió el bautismo del Espíritu Santo. María reconocía que era sierva de Dios y que necesitaba un Salvador, y dijo, engrandezca mi alma al Señor y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. Muy bien. Entonces, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra, y entonces fueron redargüidos los que estaban escuchando, que por cierto se convirtieron 3,000. Le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y él lo dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una promesa. Pero para los que se arrepientan y se bauticen, como mandó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, Dios promete llenarlos del Espíritu Santo, bautizarlos con el Espíritu Santo. ¿Y a Luis cómo lo va a bautizar? Si es un enemigo de Dios, es un instrumento de Satanás, es un engañador, es un falso profeta, es un mentiroso. ¿Cómo lo va a bautizar el Espíritu Santo? Y si no lo ha bautizado el Espíritu Santo y su cuerpo no es templo del Espíritu Santo, ¿cómo va a poder hablar del Espíritu Santo? Es una locura. Cada vez que habla este hombre se vuelve más loco de lo que está. Vamos a escuchar pues. El Espíritu Santo. Pero ante todo quisiera saber, mostrarle con las Sagradas Escrituras de quién le voy a hablar. El Espíritu Santo. Bien, ¿qué es el Espíritu Santo según las Sagradas Escrituras? Veamos en 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20 nos dice que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, porque hombres inspirados por Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo, fueron quienes la escribieron. Escuchemos cómo dice. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Sí, ya? Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana. Presten atención a lo que viene. Sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo. Otra vez, movidos por el Espíritu Santo. por tercera vez. Movidos por el Espíritu Santo. Ajá. Han hablado de parte de Dios. Entonces, observen que dicen las mismas Sagradas Escrituras que ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí encontramos de quien yo le voy a hablar, el Espíritu Santo. Ahora, si unimos esta cita con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, aquí dice, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, 2 de Timoteo 3, 16, dice, ¿por quién fue inspirada las Sagradas Escrituras? Y vamos a observar, vamos a armar el rompecabezas para ver de quién les voy a hablar yo.
Le voy a hablar del Espíritu Santo, pero ¿quién es el Espíritu Santo? La palabra de Dios no es un rompecabezas. Y al decir que vas a armar el rompecabezas, estás diciendo que tú vas a interpretar. Y acabas de leer que ninguna profecía tiene interpretación privada. ¿No ves, Luisito, que cada vez que hablas te enredas más y más? Cada vez que hablas te enredas más y más. ¿Qué es el Espíritu Santo? Algunos dicen, es una fuerza. Otros dicen, es un título. Y nosotros decimos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué nosotros decimos eso? ¿Y quién es? Escuchemos 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Otra vez. Toda escritura es inspirada por Dios. Por tercera vez. Toda escritura es inspirada por Dios. San Pedro dice que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. San Pablo dice que toda escritura ha sido inspirada por Dios. Ya estamos mirando que el Espíritu Santo es Dios. Pero si lo quieren más claro, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3 al 4. Para que se den cuenta de quién les voy a hablar. Del Espíritu Santo, que es Dios. Y les estoy mostrando con la Biblia, y cualquier persona puede buscarlo donde quiera, en la Biblia que sea, que efectivamente el Espíritu Santo es Dios. Pongan atención. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3 al 4. Y luego así comenzamos a ver qué importancia tiene el Espíritu Santo en nosotros. Dale. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Para mentir a quién? Al Espíritu Santo. Ananías, ¿se acuerda que vendió un terreno y dijo, ¿por cuánto lo vendió? Por tanto, y eran mentiras. ¿Cómo se le ha ocurrido, repítalo otra vez, lo último? ¿Cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Para mentir? Ahora presten atención qué dice el apóstol que es el Espíritu Santo. Le miente al Espíritu Santo, siga. ¿Y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que no era tuyo mientras lo tenías y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? Escucha lo que viene. No has mentido a los hombres. No han mentido a los hombres, pongan la lupa. Sino a Dios. Sino a Dios. Le mintió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Yo vengo a hablarles del Espíritu Santo. Y vengo a decirle qué importancia tiene el Espíritu Santo para nosotros. Nada más ni nada menos. Si es Dios, tiene toda la importancia. En el Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes recuerdan, no lo vamos a leer, pero tarea para la casa. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice que Dios creó al hombre. Dice cómo lo creó, agarró y lo hizo de barro. Y después que lo hizo de barro, le sopló las narices. Y le dio el espíritu. Observen una cosa, aquí hay una figura. El ser humano sin el Espíritu de Dios es mero barro. No es nada. Eso es lo que tú eres, Luis Toro, mero barro. Eres espeso lodo. Eres lodo solamente. Y cada vez que hablas, lo único que haces es enlodando a la gente con tus disparates. Enlodando a la gente con tus habladurías. Enlodando a la gente con tus mentiras, con tus pamplinas. Es lo que haces. Porque tú solamente eres espeso lodo. Porque no tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo reciben los que aceptan a Cristo y obedecen el bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, para que te entre por tu cabeza, que creo que se te cayó la mollera. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tienen que aceptar a Cristo, Luis Toro. Y como eres solamente lodo sin el Espíritu, eso es lo que le impartes al pueblo católico, lodo. Y has convertido las pobres almas católicas en un lodazal, porque no tienen tampoco el Espíritu Santo, porque no hay quien les enseñe por medio de la Escritura los pasos que se tienen que dar para recibir el don del Espíritu Santo. No hay un apologista, un cura que les enseñe, porque ningún cura tiene el Espíritu Santo menos el Papa. Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mas sin embargo, muchos siervos de Dios, evangelistas, pastores, maestros, hemos tratado de enseñarle a los católicos la verdad, y los católicos han rechazado la verdad y han preferido la mentira. Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores. Prefieren escucharte a ti, mentiroso, engañador y tramposo, que escuchar a los siervos de Dios que tenemos el Espíritu Santo, porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados, escuchamos la voz de Dios por un mensaje predicado en una iglesia o en otro lugar, reconocimos que éramos pecadores y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y obedecimos el mandamiento de San Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces lo que tú estás haciendo, Luis Toro, es remachando a los católicos en la idolatría, en los vicios, en la maldad, en la perversidad, para que se vayan de cabeza con todo y zapatos al tormento eterno. Y tú le darás cuentas a Dios no solamente por tu alma, sino por la de miles y miles de católicos que allá han muerto sin Jesucristo y están ardiendo en el infierno, y por los que van a ir al infierno por no querer aceptar a Cristo. Mas sin embargo, gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, que hay gente entendida y sabia que ha abierto sus oídos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y han abierto su corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mucho católico entendido, humilde y que tiene sabiduría, han reconocido que la religión católica no salva y están saliendo diariamente por miles de la religión católica y seguirán saliendo con la ayuda de Dios, porque a pesar de que la mayoría de los católicos son tercos, obstinados, soberbios, rebeldes y caprichudos, hay un remanente que es humilde, sencillo y temeroso de Dios. Esos escaparán y se cumplirá lo que dice la palabra: salid de allí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando recibe el Espíritu de Dios, agarra vida. Otra, ¿ustedes recuerdan Ezequiel capítulo 37, versículo 9? Esta sí la vamos a leer porque esa no la recuerdan. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. ¿Se acuerdan que en el 37:1 Dios le dice al profeta, lo pone en un lugar donde había muchos huesos secos, en un valle de huesos secos? ¿Podrán vivir esos huesos? Y
le dice, vaya, predíquele la palabra del Señor. Y los huesos agarraron carne, nervios, eso lo saben ustedes. Pero en el versículo 9, están los huesos, ya han agarrado carne, nervio, piel, pero le falta algo muy importante, le falta la vida. A ver cómo le da la vida. Presta atención. Ezequiel 37:9. A ver cómo agarran vida. Estos huesos ya agarraron carne a través de la palabra, agarraron nervio, agarraron piel, pero le falta algo muy importante, le falta la vida. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia, cómo es que agarran vida esos huesos. Él me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Dirás al Espíritu, así dice el Señor Yahvé. Ven, Espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. ¿Para que qué? Para que vivan. Para que vivan. Recuerda que es lo mismo cuando Dios hizo al hombre, era puro barro, y le dio el Espíritu y agarró vida. Siga. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Por eso hoy vengo con calma, con paciencia, con amor y con ternura a hablarle del Espíritu de Dios. No puedes tú hablar, no seas terco, no puedes hablar del Espíritu de Dios porque no tienes el Espíritu de Dios. ¿Y cuál calma vas a tener? ¿Y cuál ternura vas a tener? ¿Y cuál amor? Si el amor, cuando aceptes a Jesucristo, el Señor va a derramar su Espíritu en tu corazón, como dice en Primera de Pedro y en Romanos, que el Espíritu de Dios fue derramado en nuestros corazones, por el cual clamamos o clama, Abba, Padre. El Espíritu que fue derramado en nuestros corazones cuando aceptamos a Jesucristo. Romanos 8, 28, 26 al 28. Entonces, con ese cuento, ve, cuéntaselo a otro, porque muchos católicos ese cuento no se lo comen, porque saben que tú eres un farsante, un mentiroso. Como Dios me ha concedido la oportunidad y el privilegio, no solamente a mí, a muchos siervos de Dios, desenmascararte y quitarte las máscaras de tus mentiras, de tus engaños, y que no has tenido cara para decir que no es verdad. Espíritu Santo. ¿Y por qué Espíritu Santo? No le vengo a hablar del Espíritu, vengo a hablarle del Espíritu Santo, porque hay muchos espíritus. A nosotros nos interesa el Espíritu Santo. ¿Y qué es Espíritu Santo? Bueno, es Dios. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Toda la importancia de Dios. ¿Y qué nos trae a nosotros? En primer lugar, ese Espíritu Santo nos trae vida. Nos trae vida. Y vida. ¿Y cuándo? ¿Cuándo nos trae vida? Cuando aceptas a Jesucristo. Mientras tanto, no te vistas que no vas. Mientras tanto, no te engañes ni engañes a los demás. La vida no puede estar en ti hasta que la recibas. Pero que lo hagas como Dios manda, no como a ti te da la gana. En abundancia. Ustedes y yo sabemos que dentro de la iglesia, a través del bautismo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Así lo dice San Marcos capítulo 1, versículo 8. San Marcos capítulo 1, versículo 8, que Juan el Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar. Vamos a escucharlo. San Marcos capítulo 1, versículo 8, para que ustedes vayan observando que el Espíritu Santo es Dios, que viene a darnos vida, pero ¿cuándo lo recibimos nosotros? A través del bautismo. Dale. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará
con Espíritu Santo. Él os bautizará con el Espíritu. Entonces, a través de... Ok, aquí estás engañando en todo, pero aquí estás engañando al pobre pueblo ignorante que no quiere leer la Biblia. Por eso yo exhorto continuamente a los católicos que lean la Biblia y cierran sus orejas, no hacen caso, no agarran el consejo, prefieren agarrar tus consejos mentirosos. Tú les haces creer que ya están bien, que ya está todo bien, y el asunto no es así. Fíjate, el mismo contexto, lo que dijo Marcos, te voy a leer lo que dijo Mateo. Deberías de leer, te gusta leer, que léale otra vez y que léale acá y textos de aquí, textos de allá. ¿Por qué no lees más textos tocante a lo que acabas de decir? Dices tú, acabas de decir que el Espíritu Santo se recibe por el bautismo. No, Señor, no seas blasfemo y mentiroso. El Espíritu Santo se recibe por obediencia a bautizarte. O sea, tú te bautizas y como premio, por decirlo así, como premio, Dios te bautiza con el Espíritu Santo porque fuiste obediente a bautizarte. Por eso en el libro de los Hechos, que ahí es donde comenzó la iglesia, no hay otra escritura más clara que esa. Dice, le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Escucha los pasos que se dan. Arrepiéntanse, paso número 1. Y bautícense en el nombre de Jesucristo, paso número 2, para perdón de los pecados. Y paso número 3, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, para ti, Luis Toro Testarudo, y para mis amigos católicos que ya se les pegó también lo testarudo a ellos. Escuchen Hechos 2, 37 y 38. Y ellos, compungidos de corazón, le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros, 2 pasos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, no se recibe el Espíritu Santo por el bautismo, sino que se recibe por arrepentirte, entregarte a Jesucristo y bautizarte. Y entonces Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, eso mismo que hablaste, también voy a leerlo porque tú leíste el verso 8. Yo voy a leer un poquito más, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel y es pan de vida. Pues voy a darles, tú eres muy tacaño para repartir el pan. Yo voy a darles un poquito más de pan aquí a mis amigos católicos. Dice así, tú leíste 1:8, yo voy a leer del 1 al 8. Ok, vamos a leer, dice, desde el 4. Y vamos a leerlo en la Biblia católica, aunque le añadieron idolatría y hechicería. Vamos a leerlo en la Biblia católica, aunque le añadiste idolatría y hechicería. Dice: apareció Juan el Bautista en el desierto predicando un bautismo
de conversión. Oye, el bautismo de conversión. Por eso los niños no se pueden bautizar, porque es bautismo de conversión y tienen que convertirse a Cristo y luego bautizarse como prueba de que se convirtieron. Dice, el bautismo de conversión para perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él. Allí no está incluyendo los niños, porque los niños no estaban escuchando el mensaje. Y era un bautismo de conversión, de arrepentimiento. Los niños no podían arrepentirse, Luisito. Ok, venían toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él. Los entendidos entienden que los niños no tenían nada que ver con ese mensaje porque ellos no entendían. Y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Oye esto, por eso no lo quisiste leer. Después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Allí todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y tú blasfemas enseñando a los católicos que el Espíritu Santo se recibe por el bautismo. Allí ya estaban bautizados, los bautizaba. Venían todos de los alrededores, se arrepentían, se confesaban sus pecados, y no a un sacerdote, sino que reconocían que eran pecadores, porque eran multitudes, eran miles y miles, decenas de miles. Si hubieras estado tú allí, Luis Torre, confesando los pecados de todas las decenas de miles, todavía estuvieras ahí confesándolos. No es así como tú dices. Tú hablas cada vez que hablas en blasfemas, Luis Toro. Pura blasfemia hablas. Muy bien. Seguimos. Dice, toda la región de Judea, todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, oye, eso tiene mucho que ver, porque la Biblia cuando habla antes o después, acuérdate que los verbos presente, pasado y futuro, y tú no sabes ni siquiera gramática para saber discernir entre el presente, el pasado y el futuro. Oye lo que dice aquí, después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el Jordán, después de reconocer sus pecados. Y luego dice el verso 6, Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba una correa de cuero en su cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esto era lo que proclamaba. Oye lo que decía él en el verso 6. Oye lo que decía en el verso 6 y 7. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Eso no lo leíste, tú nomás leíste. Yo lo bautizo con agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. Yo los bautizo, está hablando en presente. Si no, diría yo los bautizaré. Para que aprendas la gramática también. Y los verbos. Sepas discernir entre presente, pasado y futuro. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ok? Pero él, hablando de Cristo, los bautizará, futuro. Los bautizará en Espíritu Santo. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué futuro estaba hablando? Estaba hablando del día de Pentecostés, después de que Cristo resucitara de los muertos, cuando se reunieron los 120 en el aposento alto. De allí estaba ya Cristo profetizando. ¿Cómo ves? Ahora, tú no leíste en Mateo 3, o a lo mejor lo vas a leer, pero vamos a ver. Mateo 3, que es la misma escritura, pero testificada por Mateo, allá fue por Marcos.
Aquí dice Mateo lo mismo, testifica lo mismo, pero oye las palabras. Dice Mateo. Ok. Llevaba Juan. Ok, espérame. A ver. 3:11. 3:11. Ok. Dice, raza de víboras, ¿quién los enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos que prueben su corazón. A los niños no les podía decir eso, porque para los niños no es el bautismo. Y no piensen que basta con decir, somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes a Abraham. Ya está pues el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Oye lo que sigue, yo los bautizo con agua para que se conviertan. ¿Oíste? Para que se conviertan. Ahí no habla del bautismo todavía, ese es presente. Pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy yo digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Futuro. ¿Cuándo? Después que Cristo resucitara, el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando de un futuro, gloria al Señor, de meses quizá. Entonces, no de meses, si Cristo acababa, un futuro de más de 3 años y medio. Porque ahí comenzaba el ministerio de Cristo, y fue más de 3 años. Y luego murió y resucitó, y hoy ya vino Pentecostés. De ahí les está hablando Cristo, fíjate. Y tú dices que el bautismo, con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Mentiroso, engañador, tramposo, blasfemo. Vamos a ver. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, ustedes y yo pasamos a hacer lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. A partir de ese momento en que Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo, usted y yo adquirimos una categoría grande. Subimos de categoría. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice la Biblia, la categoría que vamos adquiriendo, como Adán cuando era puro barro y recibió el Espíritu de Dios, agarró vida. Una categoría más nos viene a decir la Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Otra vez? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces aquí viene una buena noticia. La buena noticia. Antes de que digas la buena noticia, eso tú se lo estás aplicando a los católicos. Ni tú ni los católicos lo tienen. Ni tú ni los católicos lo tienen. Pablo, para tu conocimiento, Luisito, Pablo les está enseñando a la iglesia de Corintio, a la iglesia de los Corintios, les está enseñando. Ahí está. Tú acabas de mencionar 1 Corintios 3:16. 1 Corintios. ¿A quién le está enseñando? A los cristianos de la iglesia en Corinto. ¿Quiénes eran esos cristianos?
todos los hombres y mujeres, no niños, todos los hombres y mujeres, los niños automáticamente son parte de la congregación sin bautizarse. Todos los hombres y mujeres que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador y se habían bautizado en las aguas, y entonces ya se reunieron ya a la congregación en Corintio y empezaron a ser ministrados allí por un siervo de Dios, por un pastor, por los ministerios que Cristo había puesto, como enseña a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, del 11 en adelante: pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. No sacerdotes, ni papas, ni monaguillos, ni frailes, ni cardenales, porque eso es de la iglesia católica antibíblica, enemiga de Dios, idólatra, que no tiene nada que ver con el evangelio. Entonces no les apliques eso a los católicos, porque no es de ellos. Ya es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en nosotros. ¿Para qué habita en nosotros? Para darnos nueva vida. Aquello que Jesús dice: el que no renace del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. Porque lo que nace... Ok, espérate, bueno, deja ver que acabes. Carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces dices tú que ya tienen el Espíritu Santo, que ya son nacidos del Espíritu. Mentiroso. ¿Cuándo has visto que un espíritu adore